Hola amigos Finansapiens, buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque sabemos que nos ven y nos escuchan dónde, cuándo y cómo se les da la gana. Y antes de darles esas opciones, precisamente, permítanme saludar a Bernardo López. Hombre, un gustazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Julio? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Bien, pues bueno, felices Ah, porque tú ya se llegó el contestas por lunes. todos, o sea, tú sabes que todos Yo están bien. estoy bien y yo creo que los esperamos y deseamos perfecto. Por supuesto que todos están muy bien. Si tienen tiempo de escuchar esto, podemos asumir que están mejor que la mayoría. Mm, van de gane. Vamos a dejarlo en que van de pero es gane. que además ya es viernes, podemos asumir que ya la semana está por quedar atrás, ya estamos por descansar o por darnos un ratito de relax. Y pues bueno, eso es buena noticia, ¿no? Sin lugar a duda. Entonces, pues bueno, además, hoy vamos a hablar de magnitudes, de cosas así, Grandes, grandes, sí, sí, sí. pesadas. Sí, por supuesto. Este, Bien, es que ¿sabes qué? Te voy a decir por qué. Eh, es que la verdad es que hice una pequeña escala antes de llegar a sentarme y a grabar. Y es que me encontré una gordita. Bueno, pasé por un puesto de gorditas de chicharrón y eso me hizo recordar esas gorditas de chicharrón que venden así en los mercados, que son tamaño rin de coche. Ok, eso ya suena más a una memela. No, es una gordita de Bueno, chicharrón. tamaño memela. Tal vez sí, tal vez sea Ah, una especie de híbrido. ok, Y eso me hizo pensar en una conclusión a la que llegaremos eventualmente en este episodio. ok, a ver, dale. Pero sí dije, ay, y es que además, déjame decirte, soy partidario de las gorditas de chicharrón. Ah, ¿quién no? Oye, ¿conoces el lugar ese que está en Revolución? ¿Es Revolución o Patriotismo? Debe ser Revolución. Revolución, el caso Napanciono. Sí. No me acuerdo por el nombre, pero sí. Debe. Sí, Sí. sí, sí, sí. Ahí hay una historia de competencia y de que todo empieza siendo un negocio, se parten dos, pero sí, las gorditas sí están buenas ahí. Buenasas, Y sí, sí, muy ricas, buenasas. la verdad. Pero, pues bueno, todo empezó por ahí y dije yo, pero fui fuerte, di muestras de fuerza de voluntad, de autocontrol y dije, no, tengo que llegar a la cita que tenemos con nuestros amigos Finansapiens y se logró. Tengo el antojo, pero voy a tratar de sobrevivir con él. Y Bueno, buena suerte. sí, gracias. Oye, el día de hoy, fíjate que este tema lo vamos a platicar, que fue, déjame decirte, fue idea primero que nada de una amiga y que ha sido invitada de nosotros aquí en Finansapiens, que es Paula Moreno, a la cual le mandamos un saludo y a la cual le agradecemos la propuesta. Y nos decía, bueno, eh, y eso sí, voy a hacer la anotación de que a como ella me explicó el tema, yo lo quiero tratar eh, del fin al principio. Ella me lo puso del principio al fin y yo lo haré al revés. ¿Por qué? Porque ¿de qué vamos a hablar? De los bancos centrales. Y uno los ve en las noticias, y uno los es. Y sí dices, qué flojera, ¿qué es eso? ¿A quién le interesa? ¿No? O sea, porque además normalmente tocan así temas así de, no, sí, la expectativa del crecimiento de la economía nacional, ¿no? Mira, es como. Yo sé que los altos mandos son puestos casi políticos, no son de Ujú. elección popular, si tú quieres, pero
se llegan por varios méritos, no necesariamente económicos, ¿no? Es correcto. Y es mucho de dar el discurso, ir al evento, y entonces te recuerdan todavía más un político, y qué es lo que dices, ay, no Qué puede ser, no, flojera. no quiero, pero ni saber nada de esto, ¿no? Es completamente correcto. Y además de que en muchos casos no les crees, porque bueno, por lo menos aquí en México tienen esa gran fama de que pues lo que te dicen normalmente, pues créeles por ahí del La- las 25%. cifras están maquilladas, el discurso está acomodado a lo que les Sí. interesa que se quede en la memoria de lo que los escuchan, entonces. Sí, sí, sí. Entonces, no somos partidarios de los políticos y menos si se trata pues de la política económica, ¿no? Ujú. Pero, pues la verdad es que sí tienen alguna o mucha influencia en lo que nos toca a los que somos mortales y a los que andamos a pie, ¿no? Como dicen comúnmente. Y es que, ¿qué hace un banco central? Pues mira, en México, como los billetes traen el nombre del Banco de México, por lo menos sé que imprimen billetes. Es correcto. Y, ¿Sabías que también los queman? sí, por supuesto, con las monedas está más difícil, pero con El los... proceso es de destrucción de moneda, ¿no? Se llama de destrucción. Así es. Pero lo interesante es que, pues imagínate, o sea, obviamente no queman un billete nada más por prenderse un puro, ¿no? No, no, no. Detectan el papel moneda que ya está muy desgastado y dicen, bueno, lo vamos a quemar, lo vamos a sustituir con papel nuevo, con la intención de que no haya más dinero circulando en la economía, que se mantenga el mismo, pero que esté en mejor calidad de Claro, mantenimiento. claro. Pero Incluso, imagínate la tentación de que haya costales llenos de billetes, nada más que están ya como pasados por papel de baño, casi casi. Pero la tentación está de, ¿y si les damos una circuladita más? Entonces, ese proceso de la quema del papel moneda es resguardado por el ejército, para sí, que sí, no le sí. metan uña a los costales. Bueno, pero, o sea, o que por lo menos el proceso sea lo más cuidado que se pueda, ¿no? Posible, exactamente. Y sí, o sea, fíjate, das un muy buen ejemplo. O sea, de lo primero que nos imaginamos, por lo menos en México, sobre el Banco de México, pues es que es el encargado en imprimir los billetes, las monedas, acuñar las monedas, que es como se le llama eso, y y ya. Pero pues dices, bueno, sí, ¿y esos cuates a quién le prestan? O quién va y les va a pagar algún crédito que tengan por ahí? No, 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 o sea, para nosotros en realidad es Busca muy... tu tarjeta de crédito del Banco de México en la cartera y no, no vas a Sí, tener no, no, una. no, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedican? Bueno, precisamente sí se dedican mucho a tener en orden el dinero que anda ahí en la calle, el que comúnmente agarramos para pagar el pasaje, para pagar a la marchanta del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que A ver, involucra tú lo dinero dijiste en al efectivo. principio. Cada que alguien del Banco de México da un discurso, se sienten como políticos. Te voy a decir por qué. Porque su principal responsabilidad es la política monetaria. Efectivo. Así, ¿no? O sea, Entonces, van a decir, ay, qué mamila salió Bernardo ahí con su política monetaria, ¿no? Pero pues es la verdad, es lo que hacen. sí, 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 en términos generales es eso, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos explicar a grandes rasgos? Pues bueno, cuidan que el dinero que está circulando, que tenemos todos en la bolsa, en la cartera, en donde sea, pues bueno, que esté en las condiciones, pues para que se den pues que paguemos, que cobremos, que nos paguen, etcétera, etcétera, de la mejor manera. Obviamente ponerle controles de seguridad a los billetes, sobre todo. Este, por ejemplo, ayer que es uno de las actividades más importantes que tiene el Banco de México, es fijar la tasa de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos pueden pagar a los que prestamos dinero, por ejemplo,
Y en este Cálmate, caso, prestador. no, 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 y en este caso, Cálmate. a lo que me quiero referir con esto es, si tú tal vez tienes una cuenta en el banco, dan la referencia de lo que el banco te tiene que dar a ti de intereses, Ujú, que ese es un préstamo que tú le haces al banco, ¿no? sí. Y eso lo quiero decir muy entre comillas, se dicen las comillas de aire, pero lo quiero, recalcar para los que nos están escuchando en podcast. Y también le dan la referencia a los bancos de decir, oye, pues si tú le vas a cobrar intereses a alguien, pues trata de apegarte a esta tasa de interés que yo estoy diciendo que es más o menos la idónea, ¿no? Sí. Y también otra cosa muy importante que van ahí analizando, cuidando y dando sugerencias al gobierno, porque una cosa también muy importante que tenemos que decir es que el banco, por lo menos el Banco de México, y la idea de los bancos centrales es que sean independientes del gobierno. Por supuesto. Sí, porque el Mm. gobierno, pues obviamente, precisamente con esto que decíamos de el maquillar cifras y el de medio dar verdades ahí más No, o y el menos. simple hecho de, o sea, hay ideologías políticas, la izquierda, la derecha, lo que sea, y el banco, pues, imagínate que fuera Argentina, güey, que cada 4 años cambian de izquierda a derecha y de regreso al otro mismo, y siempre andan jodidos, pero el Banco Central, pues no se puede cargar de ningún lado porque en 4 años viene el cambio de bando, viene la Precisamente. alternancia, entonces tienen que mantener una política lo más apegada, no le quiero decir al centro porque en política el centro suena Digamos como que a lo lo más objetivo que se pueda, ¿no? objetiva, exacto, exacto. Entonces, ese es el objetivo de un banco central, ¿no? Que cuide el dinero. Y también otra cosa, que cuide el poder adquisitivo del dinero que ya está en Sí, circulación. yo le iba a decir cuidar el valor del dinero, ¿no? Pero pues es precisamente eso, su poder adquisitivo. Y precisamente, bueno, entre y otras tantas, porque obviamente llevan análisis estadísticos y en base a eso van haciendo proyecciones de cómo va la economía hacia el futuro, ¿no? Claro. Otra cosa muy importante que hacen, y bueno, en esto, pues por supuesto, cuidan pues lo que traemos en la cartera, ¿no? Que también eso nos dé cierta tranquilidad, cierta confianza, y buscan que esos factores que nos pueden afectar en nuestra economía personal, pues nos afecten de manera negativa lo menos posible y de manera positiva, pues lo más que se pueda, ¿no? Otra cosa muy importante en la que nos ayudan los bancos centrales es, por ejemplo, checar los tipos de cambio, ¿no? Ellos No también tenía ni idea de eso, de tienen en qué infieren o en qué intervienen. bueno, por ejemplo, cuando vamos a pensar a nosotros que nos afecta mucho el dólar, que de repente empieza a subir mucho, ellos Mm, protegen ese tipo de cambio ofreciendo, digamos, vendiendo, obviamente a los bancos y a instituciones financieras pues, muy grandes, claro, les ofrecen dólares para que el precio del dólar no se vaya tan arriba en ese tipo de ocasiones, ¿no? claro. Entonces, ahí también esa es otra manera de proteger el valor del peso en este caso. Entonces, ahí hay muchas cosas. Y una de las más modernas, digamos, es, por ejemplo, el checar las funcionalidades de los pagos electrónicos pues ahora sí que de lo que se da en el país, pero también con estándares internacionales, ¿no? Entre bancos centrales de otros países también. A ver, pero como un banco central de un país le hace pagos a un banco central de otro, no creo. De repente se pueden, pues precisamente con estas compras y ventas de divisas, para proteger los tipos de cambio, ahí se hacen ese tipo de operaciones también.
Yo pensaba que solamente eran locales, ¿eh? O sea, entiendo de que, por ejemplo, las famosas reservas en dólares las administra Ujú. el Banco de México y cuando el dólar empieza a subir, lo que hacen es, pues, saca las reservas y véndelas, ¿no? Para aumentar la oferta de dólares y que su Y precio que, no se dispare. así es. Pero yo pensaba que nada más, pues, para que el efecto sea con la moneda mexicana, sería una venta de dólares que se hace en el territorio nacional. Pero ahí, ¿qué crees? No lo hacen con el dinero, ahora sí, con esos costales de dinero, y no, lo hacen con vigilando la normatividad de pagos entre pues en transacciones internacionales, digamos. Ok. Entonces, fíjate cuántas cosas que no conocemos de un banco central y que, pues de cierta manera nos impactan en el bolsillo y que en muchos casos, pues ni idea tenemos, ¿no? Por lo pronto. Entonces, eso es una cuestión muy interesante. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, el Banco de México, ¿a quién le pide dinero? O cuando estamos, por ejemplo, hemos escuchado mucho ese tema de la deuda externa. ¿A quién le debe México? A ver, yo entiendo que es al Fondo Monetario Internacional, Ese es ¿no? esa es una posibilidad. Debe ser el principal, ¿no? Eh, Porque, no, a ver, no se me vengan con antorchas y trinches a la puerta de mi casa a quererme echar a los lagartos, pero pues no somos la economía de Estados Unidos como para emitir bonos y de ahí hacernos dinero, güey. A lo mejor lo eh, hacemos, a lo mejor lo hace México, pero digamos que no tienen tanta demanda los bonos del gobierno mexicano como los de otros gobiernos. probablemente no. Probablemente no, pero de que existen, existen. Sí, seguro. Eso ¿No? estoy seguro. Entonces, obviamente, Son porque los CETES, ¿no? Los bonos del gobierno son los CETES. bueno, es que hay varios. Los CETES son los certificados de la tesorería, por eso se llaman así, CETES. Y hay otros, muchos otros instrumentos de deuda que tiene México, por ejemplo, los bondes, y hay otros tantos. Hay muchísimos que, por ejemplo, si, por ejemplo, también los papeles de deuda que tiene Pemex Ujú. cuentan como instrumentos de deuda del gobierno. Ok. Si, por ejemplo, si el gobierno va a construir una presa y pues obviamente construir una presa implica mucho dinero, dicen, bueno, pues aquí está el dinero para que me financien a mí y yo hago pues una especie de pagaré en el que yo gobierno me Un comprometo a macro pagarles. pagaré. Sí, no, no, obviamente tiene hartos ceros. Y fíjate, una pequeña anécdota que les voy a compartir es que, bueno, muchos saben que yo trabajé algunos años ahí en el IMSS y yo estuve en el área de presupuesto. Y te voy a decir, pues uno dice, ¿cuánto dinero podremos ocupar, no? O sea, ¿cuánto dinero manejaremos? Y de las primeras cosas que me sucedió cuando yo llegué al área de presupuesto ahí en el IMSS es que pues los reportes se actualizan todo el día, todos los días, porque el IMSS paga un chorrísimo de cosas y ocupa dinero para un chorrísimo de cosas. Y hay algunos reportes que son, pues todavía, digamos, un poco artesanales y que no Ok. están separados por comas. Entonces, pues ves una serie de, ¿qué te diré? Ocho Unos cifras, 10 cifras, así sin 10 cifras. coma. Sí, sí, sí. Dices, ah, chihuahuas, espérame tantito, porque cómo se lee esto. Y ahí estás acordándote de tus lecciones de primaria de separar unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar. Y ahí te la vas llevando y dices, a ver, uno, dos, tres, coma. Uno, dos, tres, coma, ¿no? Y ya empiezas a decir, ah, bueno, estamos hablando entonces de 5.000 millones, 894 mil. Así, ¿no? Te la llevas. Este, porque es una cantidad brutal de dinero. Ahora imagínate el Banco de México que lleva pues todo el dinero de México. Eso sí, ya necesitan este microscopio para separar tantos ceros. Sí, 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 y O tantos además, dígitos, porque como dices, no es que todo termine en ceros, ¿no? De ojalá 15 fuera mil así. millones 837 mil 421 con 32 centavos. Imagínate. La verdad es que es muy interesante y yo también les voy a decir una cosa. Creo que no lo he dicho en Finansapiens, pero
la onda financiera no era algo a lo que yo me quería dedicar. A ti te he platicado la anécdota y a lo mejor Ujú. lo platicaré en otro momento para no ocuparnos tanto el episodio de hoy. Pero eso Tú sí, yo decías, les... yo me quiero dedicar a las computadoras y atrás había un titiretero diciendo, ¡Iluso! Sí, y no. O sea, sí, usted, eso sí lo he dicho aquí en Finanzas Sapiens. Yo estudié sistemas, terminé mi carrera y toda la cosa. En un tiempo me dediqué a la onda de los sistemas, pero la vida se rió de mí en mi cara y me dijo, no, tú te vas a dedicar a la onda más financiera. Y pues bueno, así sucedió. Pero y bueno, es más, mi cambio al área de finanzas, pues fue porque necesitaban a alguien de sistemas. Y bueno, ya, pero sí, pues una de mis novatadas, de muchas que tuve al entrar al mundo de las finanzas, fue así de, pues, bueno, ¿cómo se lee esto, no? Entonces ya decías, bueno, aquí nos quedamos en los millones, miles de millones, y hasta ahí yo llego. pensé que ibas a decir que tu novatada había sido ponerle las comas a toda la base de datos de... A ver, No, novato, güey, póngale las comas porque si no, no entiendo un carajo. sí, sí, Póngale. sí. Tiene de aquí a las 3 porque... A ver, De ¿dónde aquí a está que el de regrese de la sistemas? comida, sí. ¿Dónde está el de sistemas? Que le ponga comas a esto. Y bueno, bueno, entonces yo me acuerdo mucho de eso y la verdad es que ahorita ya me río mucho, pero al principio sí era tal vez un poquito estresante y frustrante, porque pues decía, bueno, y además, ¿quién ocupa estos números tan grandes, no? Y bueno, ya en las noticias, en el periódico, ya te dicen 15,000 millones de dólares, y es más, hasta te lo abrevian, ¿no? O millones de pesos. Oye, estoy casi seguro que mandé y te lo mandé a ti ayer el video Ajá. de la muchacha esta que está dando el clima. Es en México, pero no me preguntes en qué televisora local. Y que está avisando de un huracán y dice, no, los vientos, el huracán va a pasar de categoría 2 a categoría 3 alcanzando vientos de 175,000 kilómetros por hora. Porque vio el 175K de De kilómetros kilómetros. KH y nada más vio 175K y leyó 175,000 kilómetros por hora. Oye, probablemente los vientos borren a México No, del mapa. en los comentarios decían, ni Júpiter se atrevió tanto, güey. Pero, oye, qué importante es poder leer esos números, ¿no? Exactamente. Para que no tengas ese tipo de chascos. Y bueno, Por precisamente. favor, dime que no eras de los que decían, ¿son 2 megas o 3 megas? Para decir un No, millón. no. No, porque ¿De además, cuánto déjame es la decirte. orden? Si llega al mega y tú... No. Oye, además de que en la parte financiera, pues no se ocupan esos prefijos. Eso sí, para Es empezar. que te voy a decir yo, desde mi punto de vista ingenieril, que cubrí varios perfiles de ingeniero de ventas, Ajá, pues estaba muy pegado con los procesos y reportes de las cuotas, ¿no? De si se había claro. alcanzado la cuota de ventas y todo. Y mis dos aguacates, ¿eh? Ahí sí les importaba madres, hablaban de dinero y son 10K o 10 megas, o cuántos megas va a ser tu cuota. Y tú, Ridículos. sí. Sí, la verdad es que sí. Eso no Se se... ve que, es más, se ve que hablaban de los megas queriéndole llegar a los gigas, pero Sí, no. nah. Mira, la verdad es que en el mundo financiero, a mí no me ha tocado, y mira que he visto pues algunos reportes y cosas así. Digo, tampoco me la quiero dar como que "Puta, no fui el gran ejecutivo, nada de eso. Pero sí, hasta donde yo he visto, jamás se ocupan prefijos, ¿no? O sea, se ocuparán miles de millones, billones, trillones, cuatrillones, y hasta donde llegue, ¿no? Pero no se ocupan prefijos de kilos, megas, gigas, teras, etcétera. Jamás, porque creo que es algo más técnico, ¿no? Más de un perfil tecnológico y de esa rama que de la rama financiera. Y, oye, pero ¿y qué sucede? Nos quedábamos en ¿a quién le pide dinero el Banco de México? Pues está una de las instituciones, el Fondo Monetario Internacional, que pues hace sus foros y en Suiza y que en Davos y que uno dice, ay, es nada más es como el Hollywood de los ¿Y a poco no? políticos, ¿no? Que sí es cierto. Pero
Y lo que ¿Sabes qué me hacen, choca? Pues sobre todo de ese foro en Davos, el ajá, famosísimo de Davos, Suiza, va la gente adinerada a hablar desde su postura adinerada y no hay claro. nadie que o sea, no hay ningún contrapeso que les diga, no es cierto, te la estás jalando durísimo. Y Me sí, acuerdo mucho el año pasado, o máximo hace dos, Michael Dell, el fundador de las computadoras Dell, ajá, que pues ya tiene tanto dinero y una empresa tan grande y demás que es influyente y lo invitan a dar conversaciones ahí. Y cuando en Estados Unidos está muy fuerte por el lado de la izquierda, lo que alcanza a parecer una izquierda en el país, que para el resto del mundo seguiría siendo una derecha, nada más no tan extrema, pero está mucho el de pues, subir la tasa de impuestos, sobre todo al sector empresarial, ¿no? Y pues claro, el que es empresario es como si les echaras un escopetajo en el ojo derecho y otro en el izquierdo. claro. Entonces fue a Davos y dijo, yo quiero que alguien me demuestre, me hable de un caso donde subirle los impuestos a los empresarios ha resultado en buenos resultados para la economía del país. Y pues, como todos ahí eran empresarios o estaban Dijeron, en la bolsa, todos dijeron, un no, pues no hay, aplauso no para... se me ocurre ninguno. Pero si yo hubiera estado ahí, te puedo decir, en tu país en la década en los 60, tal vez hasta antes, todo el sistema de carreteras se Ujú. construyó porque la tasa de impuestos era muchísimo mayor a lo que pagan hoy en día, porque los aeropuertos que existen hoy en día, que ya están en decadencia, eran de primer mundo hace 40 años, porque la tasa de impuestos era otra y era superior. Entonces, ejemplos hay, y además ejemplos que los tenía bien cerca, y muy probablemente que él haya hasta vivido en esos momentos, nada más que ahora no le conviene, Que se se quiera hace el acordar menso, es otra cosa. ni se quiere acordar, pero además se encuentra en Davos el foro perfecto para hacer como que nunca ha pasado y todos coinciden con él. Ay, sí, pero y además, pues todos convenientemente dicen, por supuesto, Por no, hombre, no, supuesto, no se ¿cómo me ocurre crees? No, no, ninguno, no. no, no, no. Y sí, pero sí, eso es muy chistoso. Ahora, eso sí es muy importante porque hablábamos de la objetividad y es que sí es, o sea, pues sí te llevas a los pobres entre las patas, pero también te llevas a algunos ricos con algunas decisiones que pueden, pues cambiar el curso de economías completas, ¿no? Totalmente, sí, 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 sí. Entonces, sí es muy importante que de repente le echemos un ojito a lo que pueden decir estos ejecutivos y que a mí me gusta mucho cómo los ilustran en los periódicos, así como esos puerquitos con la ropa del de Monopoly, que se me hace muy, muy apegado a la realidad. Ahora yo te iba a decir, se me hace muy ad hoc. Sí, 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 yo la verdad estoy muy de acuerdo y no lo considero nada ofensivo, pero yo no No, soy de yo, ellos. yo lo único que te iba a decir es que a veces siento que no los ilustran lo suficientemente gordos. Ajá, o lo suficientemente alejados de la realidad, porque la verdad es que Pues, muchas veces sí. Y te voy a decir bien una cosa, desconectados ¿eh? de la gente de pie. Otra de mis anécdotas es que sí creo que, por ejemplo, las personas, no todas, pero buena parte de las personas que toman decisiones, por ejemplo, a mí me tocó en el IMSS, que yo los veía muy alejados de la realidad, porque pues a lo mejor se acercaban de repente a un hospital o a una clínica, pero pues hasta la gente de la clínica decía, no, pues ahí vienen los jefes, pues vamos a portarnos Límpialo, bien y límpiale por lleguen aquí. bañados. Sí, sí, sí. Mañana tenemos visita, ahí sí, es más, vengan, ¿no? Este, Imagínate. y obviamente eso no te permite ver mucho de la realidad y del impacto que puedes tener con una decisión u otra, lo que se deja de hacer o lo que se puede hacer tomando decisiones de ese tamaño. A mí me gustaba mucho eso porque donde yo fui jefe de finanzas, al ladito tenía un hospital. Entonces, pues de repente yo hacía visitas de, bueno, ¿y qué hace falta? ¿O qué podemos hacer para ayudarles? Y sí es muy, o sea, vamos, a lo mejor para nosotros son detalles muy pequeños en un área de toma de decisiones, que no te repito, no te quiero decir que ay, yo era el gran ejecutivo, ni tampoco era, pero una decisión o el hacer que las decisiones que tomemos realmente sean para ayudar a la gente, les puede impactar muchísimo, ¿no? Y en esos niveles, pues, ¿qué te digo, no? O sea, sí es muy, pues, muy notorio, ¿no? Oye, tan fácil como
tú en tu posición, en tu rol, estás pensando en los números, que si traen comas o no, o cuántas comas deberían de tener, pero estando tan cerca de en dónde se usa ese dinero, te lleva a aterrizar a decir, es que si yo no hago un buen trabajo, no hago un buen ejercicio, Claro. o tomo buenas decisiones con esas cantidades, la diferencia se ve en que a lo mejor la comida del hospital, pues nada más trae un sándwich en lugar de una ensalada y sopa, Por ¿no? ejemplo, ¿no? O que a lo mejor dejen de llegar medicamentos porque no se pagan, ¿no? Digo, ahora Que la eso, cosa que es. eso está más grave que el ejemplo que yo di, Ahora, pero sí, sí, sí. Es que en serio son decisiones que dices, ay, no sé, ya cuando manejas cantidades así de dinero, dices, ay, pues es que 100 millones de pesos, pues no es mucho. Pues no, a lo mejor no es mucho en proporción a todo el dinero que se maneja, pero esos 100 millones pueden impactarle mucho a mucha gente, claro, ¿no? por Entonces, supuesto. ando muy reflexivo hoy, pero pero sí, bueno, y toda esta cuestión de decisiones y de políticas, pues obviamente es muy importante y en eso pues también el Banco de México tiene hacia dónde mirar con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, y que, pues bueno, esa es su razón de ser, que de repente estén despegados de la realidad o de repente tomen decisiones que no precisamente ayuden a la mayoría, eso, pues bueno, lo podemos dejar ahí, en tela de juicio, Dejémoslo ahí porque si no me vas a hacer que empiece a buscar en Amazon antorchas y trinches. y que lleguen hoy. Los que lleguen más pronto. Y bueno, también hay otro gran protagonista en la economía mundial, que es el Banco de Pagos Internacionales, que no tiene todos los reflectores que tiene el Fondo Monetario Internacional. Oye, cuando te dije a ti de que había un titeretero atrás de ti llevándote al mundo de las finanzas, lo hice con toda la intención, porque pensando precisamente en ese titeretero que nunca quiere salir en cámara, que nunca quiere estar parte del show, está tras bambalinas moviendo todo el show. Así pienso en este organismo. Es como que no se ve en el escenario, pero él está moviendo todo lo que pasa en el Sí, escenario. sí, sí, sí. Y en una de esas, vamos, no es que sean, vamos, porque no compiten el Fondo Monetario Internacional con el Banco de Pagos Internacionales. Digamos que tienen actividades complementarias, ¿no? En algunos casos, una entidad hace estudios macroeconómicos de un tipo, otro los hace con otras perspectivas. Uno de ellos es más, pues ahora sí que de préstamos chiquitos o de financiamientos más en corto, más a corto plazo, por decirlo así. Aunque el corto plazo en esas instituciones, pues estás hablando de 10 años, 15 años, 20 años, hasta más, ¿no? Y el otro es más de una perspectiva más a más largo plazo y que esto nos lleva a decir, bueno, ¿y eso es, pues, quién trabaja ahí? ¿O quién es? Para empezar, ¿dónde están, no? Sí, por El lo Fondo pronto, Monetario, si no me equivoco, está en Nueva York, pero no sé, tú sabes más. Tú dime dónde está el Fondo Monetario. bueno, pero del que sí del que estábamos hablando ahorita, que es el Banco de Pagos Internacionales, ese sí está en Suiza. Ese yo sé que está en Suiza, pero te pregunté del otro para ver si Del tú sabías otro, y ya me hiciste ver que no sabías, lo no, estás no, no, es googleando, que, güey. ¡oh, diablos! Me atrapaste. No, bueno, es que, ¿sabes qué? En realidad es que tienen oficinas. El Fondo Monetario Internacional está en Washington, D.C. Está en Washington, pero tienen oficinas de representación, que era lo que quería llegar. Ah, bueno, sí, En seguro. algunos países, porque no es como que cualquier país pueda tener una representación de este tipo de instituciones. No les alcanza, Y güey. no es la ONU, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate que haciendo la investigación de este tema, este, pues oye, resulta que en México tenemos oficinas de representación. Digo, en Estados Unidos me queda claro que tiene que haberlas, ¿no? Pues Ujú. estamos hablando de las economías más grandes del mundo. Si es la primera, ya estaría yo en discusión porque pues ahí los chinos están entrándole con todo, ¿no? Pero,
Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuando hablamos de cantidades, no tiene que haber más discusión. El 3 es más grande que el 2 y se acabó. Sí, la economía china y lo que tú quieras. No llega al tamaño de la economía americana. No, No llega. no, pero uno crece más rápido que el otro, entonces en una de esas nos Pero toca los ver chinos quién ya alcanza. si se mantuvieran las tasas de crecimiento, sobre todo que China traía hace 10 años, sí, pero ya no las está alcanzando. Es, y es precisamente donde entran estas instituciones, ¿no? Que dicen, a ver, queremos crecimiento sostenible, bueno, pues hay que hacer ciertos ajustes por acá, cierto tru por allá, para que la cosa no se vuelva como esas burbujas que han sucedido, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria que sucedió ahí por ahí de 2008, me acuerdo, 2008. la burbuja del internet, y que en una de esas pudiéramos estar presenciando otra. No quiero que Terminator me vuelva su esclavo Te voy cuando... a decir que te digo que en este episodio tú lo que quieres es convencerme de ir a comprar antorchas. Vi un video de Ujú, Jeff Bezos, donde ya me quedó bien clara la perspectiva de él y de su, o sea, no es de su grupo porque no es como que su equipo, pero de su élite, de la gente que ajá. está en su mismo nivel. Está dando una entrevista y dice, hablando de la inteligencia artificial, bien claro, ¿no? Y dice, que si puede ser una burbuja, puede que sí sea una burbuja. Así lo reconoció. Ujú, Pero piensen que en los, y creo que habló de los setentas, que ya me, que 70 u ochentas, acuérdense de la burbuja del sector farma- farmacológico, ujú, de las farmacias, bueno, no de las farmacias, más bien de los laboratorios médicos, ¿no? ujú. Hubo una burbuja que reventó, pero pues después de que reventó, la burbuja dejó varias soluciones médicas, varias innovaciones médicas que hasta el día de hoy son útiles. Entonces, aunque esto sea una burbuja, pues cuando reviente va a dejar cosas útiles. Y Ah, dije, no, sí, pues que a sí. toda madre, güey, a ti, porque bien claramente dice, eso va a reventar, y el que reviente ¿qué quiere decir? Que va a haber recesión, que se van a perder trabajos, y eso te va a afectar a ti, te va a afectar a mí, va a afectar a mis vecinos. A Jeff Bezos no. Y como a él no le Pues a lo afecta, le vale mejor sí. madres, no le va a afectar un carajo, güey, si A eso lo, revienta. mira, Y vamos lo a único que pensar a él que le sí, importa es pero que no se va cuando a quedar sin reviente, comer. no se va a quedar sin comer. Y cuando eso reviente, a él el aftermath, o sea, lo que pase después, le va a dejar dos o tres nuevas formas de hacerse aún más millonario. Y los Eso que se sí, quedan sin trabajo y los que la pasen terrible para ver si pueden y a veces no van a poder ni pagar la renta, le valen madres soberanas. es correcto. Entonces, Todo con tal de que él encuentre dos formas de hacer más dinero. sí, 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 y precisamente lo hemos platicado. Normalmente los ricos no son ricos por ser buena gente. Ni por ser solidarios, ni por pensar en la sociedad en sí, pero, pues, es más, todavía hay gente que les hace contrapeso dentro de la élite, no precisamente, o bueno, no, no es que les quiten sus millones como Robin Hood, pero pues bueno, hay que hacer contrapesos y también ese es uno de nuestros motivos de ser, ¿no? Que la cuestión sea un poquito más Tiembla besos, tiembla con nuestras ah, palabras. con nuestro podcast. No, 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 pero bueno, es interesante saber este tipo de cosas. Y la sorpresa que nos llevamos es que tenemos uno de esos protagonistas, no tan protagonistas, mexicano en ese tipo de instituciones. Que yo me atrevo a pensar que toda la gente, por lo menos de nuestra edad, sabe quién es. Sí, Lo sí, sí. escuchó, lo vio alguna vez. Lo vio en las noticias incluso, y que aún así estando en las noticias como que no era muy, muy protagonista, ¿no? No era muy así como que, este, Te voy a decir una cosa. No, definitivamente no era su cualidad principal, pero se daba a ver, se dejaba ver más de lo que se deja ver actualmente. sí. Ahora ya no. Y bueno, vamos a decir, a mí la verdad es que me dio me pareció una buena sorpresa saber a qué se dedica Agustín Carstens, que en su momento fue, pues hasta secretario de gobierno, Según ¿no? yo, fue secretario de Hacienda, Sí, y gobernador del Banco de gobernador del México. Banco de México, Y secretario de también, Economía, ¿no? no, Se quedó en Hacienda nada más, ok. sí, sí, sí. O sí, no me acuerdo. Pero bueno, estuvo en estas dos. Y
Y la verdad es que, pues bueno, no lo hizo mal, y no que lo digamos nosotros y que le queramos y que queramos quedar bien con él, porque, pues digo, nosotros qué, ¿no? Pero vamos, después tomó puestos en el Fondo Monetario Internacional Ujú. y ahorita está, ya no sé bien en qué puesto ande, pero está también en el Banco de Pagos Según yo es el Internacionales. mero mero, es el muchacho chicho del Banco El de de la Pagos película Internacionales. Gacha. No, bueno, es que hasta donde yo vi, su cargo terminaba por ahí de julio de este año. Y Ah, o sea, ya, ya no es más. no, pero ya no hay actualizaciones de qué anda haciendo el señor ahorita. Pero su último puesto, en una de Ujú, esas todavía sigue ahí porque pues, a lo mejor todavía no hay cambio de administración o no lo sé. Pero él ujú. estuvo como gerente del Banco de Pagos Internacionales. Entonces, qué cosa tan interesante. Tienes razón, terminó el 30 de junio de este año. O sea, el Ajá. último, comenzó julio ya en la línea del desempleo. O sea, en una de esas ahorita anda en el Mediterráneo echándose un descansito, no lo sabemos, Pensé pero que ibas a decir un Carlos V. no, porque yo no soy ese tipo de personas Ah, no, qué bárbaro. pero pudiera ser porque como él estuvo mucho tiempo en Suiza y el Carlos V era estilo suizo, pudiera Mira, ser. pudiera ser. No lo sabemos, pero lo que sí es que es de destacar que un personaje mexicano haya llegado a este tipo de instancias y no como a llevar la mensajería, sino a tomar decisiones que esto nos hace pensar pues que hizo bien las cosas, ¿no? Es un tipo talentoso. No coincido en muchas cosas con él, pero te voy a decir una cosa. Sin lugar a dudas sabe un carro de economía, ¿no? Un Sí, o sea, carro. lo que él No, sabe, no sé si siempre ese conocimiento lo utilice para beneficiar a la mayoría. Muchas veces a lo mejor es nada más a los que ganan con muchas comas en su cheque, ¿no? ujú, Sus cifras separadas con muchas comas. Te voy a decir una, por ejemplo, en el 2007 hubo protestas y quejas, digamos, descontento social por el incremento a los precios de la comida, lo más básico. ujú. ¿Y qué crees que fue lo que dijo Carstens al respecto? Ah, Que de cierta manera que los precios de la comida se elevaran eran buenos porque incentivaban la inversión en agricultura. Y ujú. dice, no es que estés diciendo una mentira, pero no te pases de lanza. Cuando la gente se está quejando por el precio de la Sí, comida, sí, sí, tal vez no sea el la mejor manera momento para más. decir, pero siempre hay algo bueno de que sea la comida más cara, como claramente a él nunca le faltó para comprarse sus chocolates, güey. No, claro. Y que a lo mejor le faltó. Toque. Sí, le faltó. Y pudiera ser que él tuviera muchas otras explicaciones más para la gente de a pie que pudo haber dicho y a lo mejor decíamos, bueno, pues puede que tenga razón, ¿no? Pero, pues sí, le faltó tacto Tacto, mucho. a la manera de decir las cosas. Pero bueno, al final de todo esto fue una grata sorpresa saber que pues hay una persona, pues por lo menos mexicana en este tipo de puestos y que toma decisiones y que pues esperemos que las tome pensando en que pues, por lo menos de donde salió, pues no somos los más ricos del mundo y que nos podría echar una manita en una de esas decisiones, ¿no? Que haga las cosas un poquito más justas para todos y y pues bueno, pero mira, en esto terminó nuestra investigación de qué es un banco central y un banco central para dónde voltea cuando necesita dinero. Y pues bueno, ahí está Agustín Carstens, manejando tras bambalinas la política monetaria y económica del mundo. Del mundo. De Porque México para esa, el mundo. porque esa sí es macroeconomía. Eso sí. Pero bueno, Pero qué bueno. cosas. Yo creo que él sí se quería dedicar a eso. Yo no, pero ya que estoy aquí, la verdad es que le estoy encontrando gusto a este tipo de temitas. Y pues, Ay,
cuando llegue el día en que yo Ojalá, diga, oye, ay, yo estudié en la prepa con el nuevo gobernador del Banco de México. ojalá tuviéramos un amigo economista que nos hiciera caso y que quisiera aparecer con nosotros y que tuviera acceso a ese tipo de información. Eh, ¿Quién sabe? Mira, a lo mejor lo tenemos, pero no creo que lo dejen hablar en público. Oye, bueno, pero también tampoco lo queremos comprometer, nada más que nos dé alguna, si tuviéramos un amigo, Si lo tuviéramos, en ¿no? ese tipo de puestos, pues Hay que estaría revisar la padre. fotografía para ver, ¿no? A ver dónde está este, dónde está este. Sí, A lo mejor sí hay, a lo mejor sí hay uno. en una de esas nos puede regalar unos minutitos, ¿no? Aunque sea para darnos unos tips o algo. Pero bueno, por lo pronto, pues le agradecemos a Pau que nos haya regalado sí, pues esta sugerencia de tema. Pues A los que gracias nos a eso, escuchan, gracias a los que nos escuchan y gracias a eso que pues, pudimos platicar de esto y que ojalá a los que nos escuchan y que nos ven, pues les haya parecido interesante. Eso sí, les recordamos que estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube para que nos vean y que nos escuchen en la plataforma de podcast que más les acomode, que más les guste, que es la que más escuchan, la que sea. En una de esas les da para investigar alguna otra que pudiera acomodarles más. Mientras tanto, Bernardo, ¿algo más? un gustazo, mi estimado. No, déjame irme a tomar algo para calmarme las ganas y los pensamientos piromaníacos. Bueno, por lo pronto nos despedimos por esta semana y adiós a todos.